desafío que enfrenta hoy el derecho procesal es como una especie de lucha entre el caos y el laberinto. ¿Por qué? Porque muchos países, al carecer de toda regulación, no han podido facilitar la implementación de los procesos colectivos. En el otro extremo, otros países han regulado excesivamente este instituto, con lo cual resulta difícil, sin un grupo de abogados especializados que realice inversiones importantes, impulsar estos procesos colectivos. Por lo tanto, no puede haber un código procesal colectivo, no puede haber una regulación de procesos colectivos sin un fortalecimiento institucional de organizaciones no gubernamentales, del Ministerio Público o instituciones similares, como es el caso de Brasil, donde esto se ha hecho muy bien. ¿Cuál es el estado de la legislación? Bueno, ahí pueden ver ustedes, no lo vamos a ver país por país, pero pueden ver un listado de aquellos países que carecen de toda regulación, los que tienen una regulación fragmentada y aquellos otros que tienen una regulación específica general. Con esto, ustedes pueden darse cuenta que los países que lideran estas cuestiones son Estados Unidos, Brasil, Canadá y también últimamente ha tenido un rol relevante Colombia. Primer tema, recaudos para aprobar acuerdos colectivos. Entendemos por acuerdo colectivo el acuerdo que se celebra entre el representante del grupo clase y obviamente el que es generalmente demandado. Uno podría decir que un acuerdo colectivo presenta grandes ventajas porque es una solución autocompuesta, hay mayor probabilidad de cumplimiento, etc. Sin embargo, hay un enorme riesgo que presentan los acuerdos colectivos y es el riesgo de fraude entre el representante del grupo y la empresa demandada. Piensen ustedes que una empresa demandada decida arregle con el grupo, pagarle una suma de dinero a cabo de que logre un acuerdo colectivo que le permita viabilizar o legitimar su actuación. ¿Qué pasa en América con las normas sobre acuerdos colectivos? Bueno, básicamente tenemos muchos países que no tienen ninguna regulación y los que la tienen son, además de los países que lideran estas cuestiones, también Argentina, Chile, que ha tenido alguna regulación reciente, y luego los países que mencionamos hoy como países que han desarrollado más profundamente y ampliamente este tema. Hay básicamente 4 sistemas en América sobre regulación de los acuerdos colectivos. El primer sistema, o sistema más amplio, es aquel que admite ampliamente los acuerdos colectivos. Esto ocurre en Estados Unidos y Canadá. El segundo sistema, el sistema limitativo de Brasil y de Colombia para las acciones populares, y también el que sigue el Código Modelo, es el que permite acuerdos solamente de cumplimiento o ejecución, como luego vamos a ver. Luego hay un tercer sistema más tradicional, más clásico, que básicamente utiliza un sistema muy parecido a las acciones individuales de conciliación. Y luego tenemos un grupo grande de países, entre los cuales está mi país, que no tiene ninguna solución específica sobre este punto. Vamos al primer sistema, sistema amplio de acuerdos colectivos, el de Canadá y Estados Unidos. Primer característica, se habilitan ampliamente los acuerdos colectivos, hay un altísimo porcentaje de acuerdos, diría yo que la gran mayoría de estos juicios no llegan nunca a sentencia y se obtienen acuerdos muy importantes, los representantes de los grupos negocian muy agresivamente y pueden incluso disponer sustancialmente de los derechos. Pero como contrapartida, y esto es bastante paradójico, hay un rol preponderante del tribunal en la aprobación de los acuerdos. ¿Por qué digo paradójico? Porque siempre se muestra el sistema americano como un sistema en el cual el juez es bastante prescindente, diría yo espectador, no interviene, y sin embargo en este tema tiene un rol preponderante, un rol, diría yo, de controlar todos los aspectos relevantes de la cuestión. El acuerdo es aprobado por el juez y abarca a toda la clase, excepto quienes solicitan excluirse. Hay un acuerdo y alguien puede decir, no, yo me bajo de este acuerdo. Y hay un procedimiento de homologación del acuerdo por el juez que es sumamente complejo, pero que busca que el juez controle todos los elementos fundamentales. Fíjense la cantidad de elementos que la regla 23 de Estados Unidos establece que debe considerar el juez para aprobar un acuerdo. No los voy a leer todos porque no tenemos tiempo, pero es realmente impresionante. Por ejemplo, evaluar la probabilidad de obtener una sentencia favorable, el monto del acuerdo comparado con el pretendido, el costo de proseguir el proceso, etc. Todos estos elementos deben ser controlados por el juez en el sistema de Estados Unidos y Canadá. Segundo sistema, más cercano, el sistema limitativo sobre acuerdos colectivos de Brasil, Colombia en acciones populares y también el que sigue el Código Modelo. Parte de la siguiente base, estos derechos son indisponibles. Como son indisponibles, no puede haber acuerdos que dispongan de estos derechos. Entonces ustedes preguntan, ¿y sobre qué se acuerda? Pues se acuerda sobre
básicamente cómo se va a cumplir la obligación del condenado. Entonces, básicamente se le llama compromiso de ajustamiento de conducta en Brasil o pacto de cumplimiento en Colombia. Se estipulan plazos, condiciones, reglas mediante las cuales se va a cumplir esta obligación. Finalmente, el tercer sistema que tiene regulación le llamamos de conciliación homologada con distintos alcances, que consiste en un acuerdo conciliatorio que se homologa por el juez con una eficacia de la sentencia muy variada y generalmente con intervención del Ministerio Público. Por ejemplo, en Argentina en materia de consumidores, en Chile también en materia de consumidores y en Colombia para las acciones de grupo. Básicamente aquí hay discrepancias en cuanto a qué efecto tiene o qué alcance tiene esta sentencia homologatoria. Luego tenemos los países que no tienen ninguna regulación específica sobre acuerdos y donde el gran drama o la gran duda es si pueden aplicarse las normas tradicionales de transacción y conciliación. Recuerden que casi todos nuestros códigos dicen que la transacción tiene el mismo valor que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces el problema es, si yo aplico ese concepto tradicional, correría riesgo de que tendría que aplicarle a todos los miembros de la clase el alcance del fallo. Segundo tema, la cosa juzgada en los procesos colectivos. Este diría yo que es el tema más importante y el más debatido también en el mundo sobre procesos colectivos. Básicamente las claves parten de la siguiente consideración. Una acción para que realmente sea colectiva requiere que la sentencia debe resolver y comprender los intereses no solo de los que están presentes en el juicio, sino de los ausentes representados, porque de lo contrario pierde todo sentido la acción colectiva. Por lo tanto, la sentencia de regla tiene que tener carácter general o erga omnes y debe, por lo tanto, fijarse cuáles son los límites de este alcance de la sentencia. Esto tiene un vínculo esencial con otro concepto muy importante que es la representatividad adecuada, quién representa adecuadamente a la clase, y los riesgos de que se extienda esa sentencia a quienes no participaron en el proceso. Vamos a ver que hay distintas soluciones y distintas regulaciones. Allí tienen el marco legislativo en América, países que carecen de toda regulación, los que tienen alguna regulación, y únicamente Brasil y Estados Unidos tienen una regulación integral, completa de este fenómeno. ¿Cuáles son los tres sistemas en América? Tenemos tres posibles soluciones a este problema. Primer sistema es el de darle efecto obligatorio general a la sentencia, sea que la sentencia sea a favor o en contra. Generalmente previéndose la posibilidad de bajarse de la sentencia, o sea, de avisar, mire que yo no sigo, entonces yo me puedo bajar de esa sentencia. Es lo que se llama el opt-out, la posibilidad de bajarse de la sentencia. Otro segundo sistema es el efecto obligatorio general de la sentencia si el grupo triunfa, o sea, solo tiene efecto erga omnes si el grupo gana el juicio, si lo pierde no tiene efecto erga omnes. Y el tercer sistema, que es el que sigue para algunas cosas el código modelo, tiene un efecto general salvo que se perdiera el juicio por falta de prueba. Con lo cual esto pone sobre el juez una gran carga, que es que tiene que aclarar muy bien en su sentencia si se perdió el juicio por falta de fundamento o por falta de prueba, porque el alcance de la sentencia va a ser muy distinto. El primer sistema, el sistema del efecto obligatorio de la sentencia de Estados Unidos, de Canadá y también de algunos otros países en materias específicas, tiene como punto de partida que como esta sentencia va a abarcar a todos, se pierda o se gane el juicio, hay que ser muy cuidadosos con el cumplimiento del debido proceso. Por un lado, y por lo tanto con la notificación, cómo se va a notificar a todos los miembros de la clase, sabiendo que probablemente siempre va a haber miembros de la clase que no se van a enterar. Y el otro gran instituto es el de la autoexclusión o opt-out, que es el derecho que dentro de un determinado plazo se pueda ejercer la posibilidad de liberarse de los alcances de esa sentencia. Pero sigue existiendo un problema en este sistema, que es cómo le damos verdadera garantía de defensa a los miembros ausentes cuando yo no puedo ubicar para notificarlos. El segundo sistema que mencionábamos es de la cosa juzgada eventum litis, que quiere decir que solamente tiene eficacia si el grupo triunfa. Por lo tanto, si la cosa juzgada es negativa, cada individuo luego podrá iniciar el proceso no viéndose afectado. Se dice que este sistema puede ser bueno como primera experiencia en aquellas jurisdicciones que no hay mucho desarrollo de los procesos colectivos, pero tiene un problema, que puede haber un abuso y el demandado esté permanentemente contestando demandas de procesos colectivos. Entonces tiene la contra de que el demandado queda colocado, posicionado en una posición bastante de riesgo de procesos abusivos. Y finalmente, el último sistema, el de la cosa juzgada secundum eventum probationem, o el efecto solamente en el caso de que fuera absolutoria
por ausencia o ineficiencia de pruebas, solo en ese caso no hay efectos generales y cualquier legitimado u otro legitimado, depende del sistema, puede intentar la acción. Se dice que este sistema presenta un equilibrio interesante, porque por un lado se le da efecto general al fallo y por otro lado se evita el riesgo de la litigación abusiva. Luego tenemos los países que carecen de toda regulación y donde ha hecho crisis el concepto tradicional de cosa juzgada, que obviamente es ineficiente para aplicarse en estas situaciones. Último tema, liquidación y ejecución de sentencias en los procesos colectivos. Bueno, respecto de este tema, es el que yo diría que menos se ha escrito y el que más cantidad de problemas suelen presentarse. Ustedes habrán visto en la mañana de hoy que el proceso de ejecución es realmente un drama en casi todos los países, por lo menos de América y en muchos países de Europa también, porque a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho por mejorar los sistemas, en la práctica, una vez que tenemos una sentencia que condena y el demandado no quiere cumplirla, es realmente difícil ejecutar el fallo. ¿Qué pasa con la regulación de la liquidación y ejecución de estas sentencias en América? Bueno, hay muchos países que no tienen ninguna regulación y algunos que tienen una regulación específica. Y generalmente se repiten los países, o sea, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú, en este caso se agrega Perú con alguna regulación específica, son los que tienen alguna referencia y los países que tienen menos desarrollo de estos institutos no la tienen. Acá el problema es cómo buscar una tutela judicial efectiva, cómo hacer que esa sentencia, que ya fue un proceso muy complejo, porque reiteramos, estamos en sede de un proceso colectivo, una vez que se dicta esa sentencia pueda efectivamente cumplirse. Si el drama de la ejecución en un proceso tradicional es muy fuerte, el drama de la ejecución en los procesos colectivos lo es aún más. Alguien podría decir, pero ¿hay algún país en el que esto funcione? Y todo el mundo suele mirar a Estados Unidos y Canadá. Sí, pero reitero, en Estados Unidos y Canadá son muy pocos, diría yo, contados con los dedos de la mano los casos en que se ejecutan los fallos, porque generalmente se llega a acuerdos colectivos que solucionan el problema. Entonces aquí tenemos grandes complejidades en materia de implementación y control, no hay modelos claros ni específicos, y se suelen incorporar las soluciones del proceso individual y tratar de darle algún alcance extensivo para estas materias, pero no ha habido mucho éxito en estas cuestiones, además de seguir teniendo varios países que no tienen ninguna regulación. Vamos a ver algunos institutos que pueden ser interesantes o que pueden ser puntos de partida para un debate en aquellos países que están buscando implementar estos procesos. Primer tema, tenemos el problema del tiempo en la ejecución, como decíamos, que esto es un verdadero drama, pero que los acuerdos colectivos pueden ser un camino. Segundo tema, se dice siempre que en materia de procesos colectivos el ideal es tener sentencias que condenen a hacer o a no hacer algo. Porque el principio que está detrás de los procesos colectivos es el principio precautorio, el principio de tratar de volver a la situación anterior. Entonces, en teoría, todos dicen, quienes han escrito sobre estos temas, que el ideal son sentencias de hacer y no hacer. Si vamos a la práctica, la mayor cantidad de fallos refieren a condenas de dar o indemnizar. Por lo tanto, los casos se suelen resolver mediante sentencias de condena a pagar dinero o mediante acuerdos de carácter pecuniario. Y ahí viene un primer problema de difícil solución. ¿A quién le damos el dinero? ¿Cómo le damos el dinero? Imaginen usted un proceso, no sé, que pueda abarcar un grupo indeterminado de sujetos, como ocurre en los intereses difusos, que el grupo de sujetos es absolutamente indeterminado. Ahora vamos a ver que uno de los caminos posibles es la creación de fondos. Luego tenemos un segundo tema, que es estas sentencias indemnizatorias. ¿Establecen en el fallo el monto de condena o no? Y hay distintos sistemas. En Colombia, en algunos casos, se prevé que debe establecerlo, pero generalmente las dificultades prácticas y la complejidad de estas cuestiones lleva a que hay luego un proceso posterior para determinar el quantum. O sea, hay un proceso que determina la obligación, la responsabilidad, y un segundo proceso para determinar el quantum. Y se discute cuál es la vía procesal para este segundo proceso. Muchos países han optado por la vía incidental. Los fondos, ¿qué son estos fondos? Estos fondos son generalmente grupos o instituciones
generalmente integrado por distintos actores del sistema social, generalmente hay obviamente representantes del Estado, hay representantes de la sociedad civil, hay representantes de ONG, que lo que hacen es organizar y administrar un fondo a través del cual pagan a los perjudicados, esa es una primera función, y la otra, diría yo, la más importante, aplican ese dinero en tareas de reconstrucción o de prevención o reparación del daño. Imagínense ustedes que hay una sentencia por contaminación, se condena a una empresa a un pago de una suma muy elevada, con ese dinero lo que se hace es aplicarlo, por ejemplo, en obtener o tratar de mejorar y descontaminar ese río. Ahora, el problema es que el orden o la forma en que se hacen estos pagos implica que generalmente lo primero que se paga son todos los gastos del juicio, que son muy elevados, y los honorarios de los abogados, que suelen ser abogados. En el sistema americano, por ejemplo, estudios jurídicos de gran envergadura invierten millones de dólares para luego tener un caso, llevar este caso y obtener un acuerdo. Entonces, estos estudios realizan verdaderas inversiones porque las pericias en este tipo de procesos suelen ser muy complejas, la prueba probabilística suele ser muy compleja y requiere, por lo tanto, generalmente enormes inversiones que no hay generalmente ONGs que puedan soportarla. Esto hace que cuando viene el momento del pago son los primeros que vienen a decir, primero recuperemos mi gasto, primero paguen los honorarios y después lo que quede va a la indemnización. Por otra parte, hay que definir quiénes van a administrar estos fondos y cómo lograr que estos fondos funcionen eficientemente. Si uno realiza un análisis de la bibliografía, siempre se encuentra con críticas muy duras a estos fondos. Ahora, la verdad es que no hay claramente otra solución, por lo menos relativamente sencilla, pero han sido objeto de muchas críticas. El problema de los casos complejos que requieren largas etapas de ejecución. Este es un tema bastante novedoso. Imaginen ustedes, como pasó en Argentina, que hay una sentencia que condena a limpiar un río. Vaya cosas sencillas si las hay. Pero no solamente limpiar un río, sino cómo ese río afectó todo el entorno de las viviendas, de las personas que viven allí. ¿Cómo se ejecuta una sentencia de esta naturaleza? Tenemos la sentencia, tenemos lo que la sentencia dice, pero después la ejecución puede llevar años. Entonces, ¿cómo se hace para ejecutar esa sentencia? Bueno, yo les pongo ahí 3 ejemplos. Prohibir la discriminación en las escuelas, como ha habido algunos fallos en el sistema americano, o terminar con la contaminación del aire o limpiar un río. Parecen cosas imposibles de ejecutar. Sin embargo, ha habido casos o ha habido ejemplos donde han aplicado algunos institutos que le voy a mencionar ahora. Pero hay un paso previo que tenemos que resolver, y esto es lo que creo que hoy está siendo discutido, no tanto a nivel de los procesalistas, sino a nivel de los expertos en políticas públicas y en derecho administrativo, que es la siguiente pregunta: ¿es legítimo que el Poder Judicial invada las esferas del Poder Ejecutivo y determine políticas públicas cuando ese Poder Judicial no elaboró el presupuesto de ese organismo? ¿Dónde están los límites? Porque podría ocurrir que perfectamente el Poder Judicial dictaba una sentencia sobre medidas de salud, como ocurrió en el caso de Colombia, que es muy interesante, y en ese caso, obviamente alguien podría decir, mi presupuesto yo preveía que con este dinero iba a comprar vacunas, pero ahora no voy a poder comprar las vacunas porque ahora tengo que gastarlo en implementar un nuevo sistema de salud. Bueno, esta es una gran duda porque pone en jaque el principio de división de poderes y hasta dónde y de qué manera puede el Poder Judicial invadir las esferas, teniendo en cuenta que el Poder Judicial no tiene expertos en políticas públicas, no tiene expertos en definición, obviamente, de asignación de gastos. Pero bueno, la verdad es que generalmente en situaciones de absoluta indefensión de los ciudadanos, el Poder Judicial ha tomado como ese desafío de intervenir en situaciones de esta naturaleza. Esto ha llevado, para estos casos especialmente complejos, a crear la figura de lo que se ha llamado la microinstitucionalidad. ¿Qué es esto? Es como crear una institución dedicada a ejecutar la sentencia. Decir, bueno, es imposible que voluntariamente la ejecuten, el proceso de ejecución tradicional no voy a lograr nada, entonces se crea una microinstitucionalidad
donde hay un control social sobre el ritmo de la ejecución, donde hay diversos centros de interés que interactúan, donde se incrementa la información y se mejoran los procesos de tomas de decisiones. El caso de Colombia, si bien no fue un proceso colectivo, es paradigmático porque en ese caso se celebran audiencias públicas para ver cómo se va ejecutando, cuáles son los avances de la ejecución. Después probablemente el profesor Juan Carlos Guayacán le puedan preguntar algo a él al respecto, yo de eso no sé nada, me lo dijo él, le echo la culpa a él. En cuanto a este tema de la microinstitucionalidad, suele ir atado o vinculado otro instituto que también rompe todas las estructuras clásicas del derecho procesal, que es lo que se ha dado a llamar las sentencias en cascada. Todos nosotros sabemos que se dicta una sentencia en un proceso, que es la que se ejecuta. Como mucho podrá haber una nueva sentencia para liquidar el monto. Sin embargo, en este tema, a la sentencia principal le pueden seguir varias sentencias de ejecución y a esas sentencias de ejecución le pueden seguir a su vez subsentencias de ejecución. Pongamos un ejemplo. La sentencia principal, supónganse ustedes que prohíbe la discriminación en las escuelas o dispone que hay que limpiar un río. Pero luego hay que ir dando paso a paso cada una de las medidas donde el Poder Judicial le tiene que ir diciendo a cada uno de los organismos competentes qué pasos o medidas tiene que tomar. Eso, obviamente, requiere una implementación de suma complejidad que implica el dictado de estas otras sentencias subordinadas, que están siempre subordinadas a aquella declaración general del fallo principal, pero que de alguna manera implican la ejecución. Para terminar, ¿qué conclusiones se pueden sacar de estas cuestiones tan complejas? Bueno, en primer lugar, que la regulación de estos procesos es de creciente complejidad y sofisticación, pero eso, por otra parte, no quiere decir que nos tengamos que esconder frente al problema, sino que lo tenemos que enfrentar. Los intereses que están en juego son muy poderosos y muy contrapuestos, porque aquí hay intereses del Estado muy fuertes, hay intereses de la sociedad civil muy fuertes y hay intereses obviamente de las grandes corporaciones muy fuertes. Y obviamente cada uno de estos sujetos, que tiene un rol muy importante en la sociedad, tiene visiones distintas sobre un problema tan complejo. Esto dificulta la comprensión, dificulta la discusión leal y legítima y además hay una mirada desconfiada de los políticos en estas cuestiones. Ir a explicarle esto en algunos países al sistema político es casi que una tarea imposible. Por lo tanto, se requiere que haya ciertos institutos y criterios tradicionales que tengamos que superar, que tengamos que sustituir, que tengamos que mejorar, porque con los institutos tradicionales no podemos avanzar. Y luego se da una cuestión muy interesante en América, que hay como una especie de mestizaje de los sistemas. Esto es básicamente los sistemas tradicionales, ¿verdad?, del civil law y del common law, en América y fundamentalmente en América Latina es como tiene una especie de mestizaje, de mezcla, donde muchas veces se toma lo mejor de un sistema y lo mejor de otro, a veces lo peor de uno y lo peor de otro también, pero donde en definitiva se busca adaptarlo a las realidades. En definitiva, si bien queda mucho por hacer y el panorama es muy diverso, se podría decir que hay una tendencia general en la cual hay algunos países que han aprobado leyes nuevas, otros que perfeccionaron sus sistemas y países que carecen aún de toda regulación, pero que ya están empezando a discutir o a proyectar leyes en esta materia. En definitiva, el desafío de todos nosotros es grande y las soluciones por ahora aparecen con cierta dificultad. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición. A continuación, entregamos la palabra a Juan Carlos Guayacán, de Colombia. Juan Carlos Guayacán es magíster en Integración y Unificación del Derecho de la Universidad de Roma Tor Vergata. Actualmente magistrado auxiliar del Consejo de Estado, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sea lo primero agradecer a las entidades organizadoras la gentil y amable invitación que me hicieron para participar en este prestigioso foro y poder justamente participar como comentarista de la exposición general que acaba de hacer brillantemente Santiago Pereira. Tenía previsto ayuda audiovisual, ahí la tenemos, gracias. Las entidades, las instancias organizativas me advirtieron que la función de quien viene a hacer el comentario es a partir de lo que se ha dicho en la exposición general,
escoger algunos puntos con el ánimo bien de discutir o de profundizar. En mi caso será como de ampliar, no soy amigo de la discusión, tampoco la rehuyo, pero discutir por discutir, y en general los planteamientos que tiene el doctor Pereira los comparto. Solo que hay algunos puntos en los que quisiera detenerme. Para el efecto, yo quisiera primero plantearles que mi discurso tendrá dos premisas. La primera, que no podré escoger todos los aspectos que fueron objeto de estudio por razones de tiempo y que solo escogeré algunos de los que expuso el relator general. Y la segunda, que mi discurso tendrá como centro gravitacional la experiencia de mi país, es decir, lo que la situación colombiana tiene en relación con las acciones colectivas. Y desde ahí puedo decir en manera muy simple, pero espero que gráfica, que las acciones colectivas en mi país tienen dos modalidades. Una, las acciones populares, que están designadas para la protección de los intereses colectivos, entendidos estos como aquellos intereses que están compartidos por un número indeterminado de personas, por una pluralidad de sujetos, solamente que lo comparten de manera indivisible. El caso concreto, el medio ambiente, nadie sabe cuál es la porción de medio ambiente que nos corresponde, de manera pues que es indivisible. Y la otra modalidad de las acciones colectivas de mi país son las acciones de grupo, que un poco bajo la huella, pero haciendo la adaptación necesaria de las class action norteamericanas y particularmente de las damas class action, desde 1998 se crearon en mi país. Los dos puntos que he escogido solo van a girar en torno a una de estas dos acciones, a las acciones de grupo. ¿Y cuáles son esos dos tópicos que he escogido? Los tópicos de discusión son, en relación con los acuerdos, como bien lo adelantó Santiago Pereira, una de las medidas para mitigar o conjurar los posibles riesgos que ocurren cuando se suceden estos acuerdos en este tipo de acciones, sobre todo de cara a proteger a los ausentes, es el de garantizar una adecuada representación o representatividad adecuada del grupo. Y el otro fenómeno es el de la autoexclusión. Lo que yo pretendo aquí es mostrarles a ustedes de qué manera funciona esa representatividad adecuada y esa autoexclusión en mi país y cómo ha venido funcionando en los 13 años de vigencia que tiene la ley de acciones colectivas. El segundo punto muy concreto es el de la liquidación justamente en estas acciones de grupo. Recuerden que estas acciones de grupo protegen, a cambio de intereses colectivos, protegen intereses individuales homogéneos, aquellos intereses que también los comparten una pluralidad de sujetos, pero que son indivisibles. El típico caso es las personas que se sienten dañadas por una causa común y que eventualmente necesitan como vehículo un proceso donde, no obstante que los daños son individuales, hay un procedimiento colectivo para pedir la reparación de esos daños. En relación con esa liquidación, solo quisiera compartir con ustedes que hay una inexistencia del trámite de liquidación en lo que hace referencia a esta acción de grupo, porque del diseño mismo de la acción de grupo en mi país, ese trámite resulta innecesario. En este orden de ideas, empiezo por los acuerdos en las acciones de grupo. Recuerden ustedes, el primer tópico es el de la representatividad adecuada, y para efectos de describirles a ustedes cómo opera la representatividad adecuada, tengo que partir de una afirmación. La acción de grupo en Colombia, no obstante su nombre, que daría la impresión de que es una acción netamente colectiva, para mí es una acción mixta. Con esto quiero decir que tiene muchos matices de individualidad. Por ejemplo, una vez resulta admitida una acción de grupo, el juez, al mismo tiempo que ordena la notificación del auto admisorio, ordena la publicación de esa providencia en un diario de amplia circulación con el propósito de que quien se considere miembro de ese grupo porque recibió por esa misma causa uniforme un daño, pueda participar en el proceso. ¿Qué derechos, o más que qué derechos, qué alternativas surgen para ese sujeto que resulta convocado a través de ese llamamiento público? Podría yo decir que 4.
El primero de ellos es concurrir y manifestar pura y simplemente que acepta, o mejor, que le interesa estar dentro del grupo y que atenderá o se sentirá vinculado por la sentencia. El segundo, y aquí el matiz individual que me lleva a mí a decir que la acción es mixta. También podría decir, quiero formar parte del grupo, pero aquí traigo mis pretensiones individuales. Eso lo puede hacer si el momento en que llega a la acción de grupo es anterior al momento en que en el mismo se haya abierto el periodo probatorio. Tercera posibilidad, manifestar expresamente el opt-out norteamericano, que entre nosotros se llama el derecho de autoexclusión, y decir, no quiero pertenecer al grupo. El silencio se interpreta como pertenencia al grupo. El matiz individual, ustedes estarán preguntando, bueno, pero representatividad adecuada, y este hombre empieza a hablar de que la acción es mixta, ¿a dónde quiere ir? Yo quiero ir al siguiente punto. Si ustedes piensan en lo que yo les acabo de decir, en una acción de grupo colombiana, esencialmente pueden haber, o más que esencialmente, potencialmente puede haber 3 subgrupos. El primer grupo, ese grupo de personas que efectivamente llegan al proceso a pedir una indemnización estándar, es decir, los que no van a llevar pretensiones propias. El representante del grupo pidió $100 por cada miembro del grupo como indemnización y ellos simplemente manifiestan, me atengo a lo que se pruebe y voy a asumir la condena estándar. La expresión no es de la ley, la expresión es mía, condena estándar. También hay otro subgrupo que son estos sujetos que justamente van con sus pretensiones propias. Y el tercer grupo es el de los potenciales miembros del grupo que tienen derecho a la indemnización si concurren durante los 20 días siguientes a la publicación que se hace de la sentencia también por un medio masivo de comunicación. Y aquí quiero cerrar el círculo y volver a la representatividad adecuada. Si ustedes miran esta dinámica de la acción y pensamos en el primer grupo de los de las pretensiones estándar, pues estas personas pueden participar en las audiencias de conciliación, por lo tanto tienen el control directo de lo que sus abogados hacen en un momento en que están celebrando el acuerdo. Otro tanto pueden hacer los sujetos que tienen pretensiones propias. Realmente la dificultad está en los ausentes. ¿Quién protege a los ausentes? En mi sentir, la dinámica de la acción de grupo en mi país permite una relativa protección de los ausentes. ¿Por qué? Esos ausentes están siendo representados por el abogado coordinador, y el abogado coordinador es el que haya logrado reunir el mayor número de poderes de esas personas que efectivamente están dentro del grupo. Y entonces, ese abogado coordinador resultará remunerado con base en la indemnización que tengan los ausentes en un 10%. Es una manera de atar el interés del abogado al interés de los ausentes. Si él reduce sustancialmente la pretensión de los ausentes, estará al mismo tiempo disminuyendo su capacidad de recaudo, por decirlo de alguna manera, y se evita de esta manera la contraposición de intereses. Esa me parece una medida de proteger a los ausentes, de que no haya contraposición de intereses que en un momento dado pueda hacer que el abogado piense más en su propio interés que en el de ese grupo. Los demás se defienden solos porque para eso participan. Y además, en estas acciones donde se realizan estos acuerdos, participa la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, y participa el Ministerio Público, atentos a que no haya excesivas concesiones en relación con ese grupo. De manera que yo pienso que de esa forma se garantiza en mi país la representatividad adecuada. Pero hay otro mecanismo, el opt-out o derecho de autoexclusión, respecto del que quiero decir simplemente 2 cosas. ¿En qué momento se puede autoexcluir el miembro del grupo? Existen 2 oportunidades. La primera, durante los 5 días siguientes a que haya vencido el traslado de la demanda al demandado. Si lo hace en ese término, entonces podrá válidamente autoexcluirse. Pero observen el respeto que la legislación de mi país tiene por la autonomía privada y por el individuo, no obstante que quiere dar una protección colectiva. Si dentro de los 20 días siguientes, después de publicada la sentencia, él quiere autoexcluirse,
también lo podría hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra posibilidad? En la primera oportunidad es una manifestación pura y simple, él no necesita justificarle al juez por qué se quiere autoexcluir. Mientras que en la segunda tiene que demostrarle al juez que sus intereses fueron indebidamente representados. Entonces piensen ustedes en una persona que dice mis daños son mayores a la indemnización estándar. Y si lo acredita, eventualmente podría tener derecho a que la sentencia no lo vinculara, desde que lo haga en el término perentorio. El segundo tema, el de la liquidación en las acciones de grupo. He dicho que es inexistente el trámite de la liquidación, pero no por un olvido del legislador, sino más bien por que el diseño de la ley hace que sea innecesario la liquidación. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos lo que podríamos llamar una acción colectiva completa, y la expresión la utilizo para contrastarla con una expresión que utiliza Antonio Gidi cuando se refiere a las acciones colectivas brasileras, diciendo que las acciones colectivas brasileras, las de su país, son unas acciones colectivas parciales, queriendo significar con ello que esas acciones llegan hasta la declaratoria de responsabilidad del demandado frente al grupo, pero después cada miembro del grupo empieza a liquidar el quantum de su perjuicio. Nosotros, por el contrario, tenemos una ley que no solo le indica al juez que tiene que dar una indemnización global, que no es cosa distinta que la suma de todas las indemnizaciones individuales. Y ustedes se están preguntando, ¿y cómo lo hace? Respecto de ese primer grupo que yo les decía, de la indemnización estándar, generalmente se acude a las pruebas que los que efectivamente están hayan aportado, y a veces se hacen medias estadísticas, en otras ocasiones se acude a la equidad. Pero también vienen las indemnizaciones para los que pidieron pretensiones propias, pero además está obligado a decir cuál es el monto de la indemnización individual por cada uno de los miembros del grupo que potencialmente se puedan presentar dentro de los 20 días siguientes. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo lo calcula? En una clase cerrada o en un grupo cerrado es fácil, él sabe cuánto le faltan, y generalmente el monto de la indemnización es la indemnización estándar. En una clase abierta es un poco más difícil, él se aventura a dar un número, y la ley le dice, si el número de miembros que llegan con posterioridad es mayor al que usted calculó, la providencia, porque este pago lo hace la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo le comunica al juez, y el juez por ningún motivo puede incrementar la indemnización, simplemente disminuye a prorrata ese monto. Pero si llegaran a ser menos, lo que sobre se le devuelve al demandado. Con un diseño como este, pues no necesitamos de un trámite de liquidación. Este trámite lo hace el Fondo para la Protección de Intereses Colectivos, que lo gestiona la Defensoría del Pueblo. Yo podría decir finalmente, a manera de conclusión, que tanto la representatividad adecuada y el sistema de la autoexclusión han resultado, en mi sentir, en mi país, bastante eficientes, porque tenemos que tener presente una cosa: no podemos olvidar que los principios que iluminan la creación de este tipo de acción colectiva, la acción de grupo, como es el nomen juris que se utiliza en mi país, es garantizar que los daños que en algunas latitudes llaman bagatelares, es decir, aquellos cuyo monto es inferior al costo del proceso individual para cobrarlo, a quien le cuesta más reclamar el daño que el valor del daño mismo, es un daño que no se cobra. Entonces, los estados están frente a un dilema: reduzco un poco de garantías a través de la equidad, o definitivamente le digo a ese ciudadano, si yo no tengo certeza de que hay alguien que lo represente adecuadamente, yo prefiero que usted no tenga protección. A mí me parece que esa sería una salida equivocada. Y en la fase liquidatoria, en las acciones para la protección de intereses individuales homogéneos, también me parece que niega los principios. Si estamos buscando darle acceso a los pequeños daños, que por pequeños no se pueden cobrar, pero que se hacen en tal cantidad que sí pueden en un momento dado generar un enriquecimiento sin causa en el sujeto que causa el daño, pues dejar eso a la liquidación es dejarle un trámite a ese pequeño daño que igual será igualmente costoso.
Y yo quiero terminar aquí con lo que dice Gidi, es apenas una acción colectiva parcial. Les agradezco mucho su atención. Seguidamente entregamos la palabra a Sergio Cruz Arenjar, de Brasil. Sergio Cruz es magíster en Derecho Procesal Civil y doctor en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal de Paraná, miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia para la elaboración de la nueva Ley de Acción Civil Pública y autor de 11 libros y varios artículos en Brasil y en el extranjero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Aunque yo no pueda hablar un español perfecto como los alemanes que estuvieron acá ayer, intentaré hablar en un portuñol para que me haga comprender un poco más fácilmente por ustedes. Voy a hablar un poco de la experiencia brasileña de los procesos colectivos. En Brasil, por cuenta de su tamaño, de sus características, tenemos muchos problemas ambientales, con patrimonio público, de consumo y de otras situaciones, lo que es un campo muy fértil para la actuación del proceso colectivo. Así que tenemos muchos instrumentos para esta tutela y mucha experiencia en esta figura, aunque la experiencia brasileña no sea completamente buena en todos los sentidos. Tenemos un diploma legal que rige de forma general la tutela colectiva brasileña, que es compuesta básicamente de dos leyes, que son aquellas que están en la pantalla. La ley de acción civil pública, se dice, y el Código de Consumo. Las dos leyes forman un sistema de donde salen las ideas del proceso colectivo brasileño. El problema de este sistema creado por dos leyes es que los tribunales muchas veces tienden a comprender que las reglas del Código de Consumo solo se aplican a acciones colectivas atinentes a consumo y que los otros tipos de proceso colectivo deben ser regidos por la otra ley que trata el proceso colectivo. Este es un debate aún vivo en Brasil, pero la tendencia de la doctrina brasileña y también de la jurisprudencia brasileña es de interpretar esto como un sistema de proceso y aplicar todas las reglas de los dos diplomas en todos los tipos de procesos colectivos. Hay también otros tipos de procesos colectivos en Brasil, como por ejemplo el mandado de segurança colectivo, que es como el amparo colectivo de muchos países de América Latina. Tenemos una acción popular, que es una acción de protección del medio ambiente y de patrimonio público hecho por las personas, y otras experiencias específicas para ciertos puntos, ciertos tipos de derechos. Pero esta es la medida más común, más difundida en Brasil, es la que llamamos de acción civil pública. Bueno, en el sistema de proceso colectivo de que trata este tipo de acción tenemos básicamente tres tipos de derecho, los que son conocidos de muchos de ustedes. Tenemos derechos que son derechos meta-individuales, los derechos difusos y colectivos, que son meta-individuales e indivisibles, y derechos llamados de derechos individuales homogéneos, derechos que son individuales, personales, pero que son reunidos para una tutela conjunta, una tutela única. En Brasil, la tutela de los derechos difusos y colectivos no es un problema verdadero. Normalmente, los tribunales lidan bien con este tipo de problema, pero la tutela de los derechos individuales homogéneos no. Tenemos muchos problemas en este tipo de acción, especialmente porque es difícil la identificación de lo que sea un derecho individual homogéneo según la ley brasileña. La ley brasileña dice que el derecho individual homogéneo es caracterizado por ser de origen común, solo eso. Y eso no es suficiente para decir a todos, especialmente a los tribunales, o que es un derecho de este tipo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un derecho que puede ser tutelado en vía colectiva y un derecho que debe ser tutelado, por ejemplo, en litis consorcio o en una acción individual?
Por eso los tribunales han creado formas diferentes de interpretación de este tipo de instituto y muchas veces no se sabe cuál es la interpretación que un tribunal tendrá sobre este tipo de derecho. Por ejemplo, la Corte Superior de Justicia tiene más de 3 formas de interpretación diferentes sobre este tipo de derecho. Una de ellas dice que un derecho es individual homogéneo cuando tiene una cierta relevancia social. Otras dicen que esto depende del número de personas que son violadas y así sucesivamente. Hay muchas formas diferentes de interpretación de este tipo de figura. Para todos estos tipos de derechos, el proceso colectivo de la acción civil pública autoriza la propositura de acción por varias personas. La mayoría son personas de derecho público, como el Ministerio Público, como la Defensoría Pública, y también tenemos la posibilidad de asociaciones particulares proponiendo acciones colectivas. Las asociaciones para que puedan proponer acciones colectivas deben satisfacer a 2 requisitos: a la finalidad institucional de la asociación y a un requisito de preconstitución. Así se hace un mínimo control de la calidad de la asociación para proponer la acción colectiva. Los entes públicos no tienen este tipo de problema, pero la jurisprudencia también pone ciertos límites a las acciones propuestas por cada una de estas entidades. Por ejemplo, en el caso de Defensoría Pública, se dice en Brasil que uno puede proponer la acción colectiva si el derecho involucrado trata de intereses de personas pobres. Si no, no puede, la Defensoría Pública no tiene legitimación para aquella acción colectiva. También en el caso del Ministerio Público hay límites como este, sobre todo en el caso de derechos individuales homogéneos, y para los otros legitimados también tenemos algunos límites de esta forma. Para la protección de los derechos colectivos, tenemos también, como dicho el profesor Santiago, instrumentos que son instrumentos extrajudiciales de solución, como la figura de un acuerdo judicial para la solución de la controversia. El acuerdo en Brasil se llama de compromiso de ajustamiento de conducta y fundamentalmente no se puede transigir sobre el objeto del derecho, sobre el derecho propio, sino solo sobre la forma de cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la obligación. Por eso se dice que es solo una manera de ajustar el cumplimiento de la obligación y no un acuerdo entre las partes. El problema de esta medida en Brasil es que solo los entes de derecho público pueden tomar el compromiso de ajustamiento de conducta, o sea, las asociaciones no pueden hacer este tipo de acuerdo. Pero el compromiso tomado por uno de los legitimados no es vinculante para los otros. Así que, por ejemplo, si el Ministerio Público toma un compromiso de ajustamiento de conducta con una persona o con una empresa, y un otro legitimado no cree que aquel compromiso está bien, él no tiene problema ningún en proponer una acción colectiva o a veces a hacer otro compromiso de ajustamiento de conducta con la misma empresa. Eso desestimula el uso de este instrumento en Brasil y torna la figura algo como aún necesitando de un aperfeiçoamento, un aprimoramento en la legislación brasileña. Una otra institución que tiene un poco más de utilidad en Brasil es la figura de la recomendación, que solo puede ser utilizada por el Ministerio Público, por el fiscal, y que es como un consejo para la persona conforme su actuación a la ley o a las exigencias del derecho. Esta figura, embora se pareça com solamente um consejo e, portanto, sem muita utilidade, é interessante porque o Ministério Público em Brasil também é o titular da ação penal e de outras ações que podem levar a sanções administrativas, civis ou penais contra as pessoas. Assim que é muito comum que as pessoas obedeçam as recomendações,
porque si no están sujetas a N otras medidas que pueden ser muy prejudiciales para ellas. En el campo de la tutela judicial, la ley brasileña de proceso colectivo dice que se pueden utilizar todos los tipos de procedimiento y todos los tipos de tutela que se pueden imaginar. Así que en Brasil es muy común la obtención de tutelas específicas en procesos colectivos, de hacer, de órdenes de hacer y de no hacer, y esto un poco cumple este papel deficitario que el profesor Juan ha dicho del sistema de la ejecución de las sentencias de pagar. Entonces, es muy común hoy ir a una decisión de la Corte Superior de Justicia brasileña, que es la corte responsable por la interpretación del derecho federal brasileño, que dice que la tutela específica es la preferible en materia de procesos colectivos. Así que se debe dejar la parte de las tutelas indemnizatorias solo para una imposibilidad de una tutela específica del derecho violado. También en Brasil las acciones colectivas no están sujetas a costos, así que los entes legitimados no tienen que pagar en caso de desestimación de la demanda, y esto es una manera de facilitar el acceso a la tutela colectiva. En materia de cosa juzgada, tenemos una diferencia de la ley quanto al tipo de derecho involucrado. Se o derecho é difuso ou coletivo, a cosa juzgada ela se hace pro e contra, excepto si la sentencia es de desestimación por insuficiencia de pruebas. Así, si un proceso termina por insuficiencia de pruebas, cualquier legitimado del proceso colectivo puede proponer nuevamente la misma demanda con prueba nueva para buscar una solución diferente a la controversia. Si la decisión, al contrario, es favorable o no al derecho, entonces la cuestión está preclusa para todos los legitimados. En derechos individuales homogéneos, la solución brasileña es un poco diferente. La solución brasileña para preservar los intereses de los individuos es de hacer la cosa juzgada solo en caso de procedencia, de estimación de la demanda. Así que, en caso en que la demanda sea de absolución del proceso, los individuos no son afectados, ni los otros legitimados para el proceso. Todos pueden proponer nuevas demandas colectivas o individuales sobre el mismo tema. La cuestión que tal vez sea más problemática en Brasil es un artículo de la Ley de Acción Civil Pública, el artículo 16, que dice que la cosa juzgada, y esto se aplica solo a acciones de derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada solo se hace en los límites territoriales del juez que profiere la decisión. Este es un problema, la doctrina uniforme en criticar este dispositivo, porque dice que ahí hay una confusión entre efectos de sentencia, cosa juzgada, límites territoriales, competencia. Pero la idea del gobierno es que, como hay muchas demandas contra el poder público, entonces esto sería una forma de evitar una decisión que fuera muy extensa, muy amplia y un perjuicio muy grande para el poder público. Así que esta regla existe, los tribunales brasileños aplican este entendimiento, aunque haya decisiones de tribunales brasileños que entienden inconstitucional esta previsión, y hay otros que buscan hacer una compatibilización entre esta regla y las reglas de competencia para decir, por ejemplo, que las acciones propuestas en capital de estados pueden tener abrangencia nacional. Esta es una cuestión aún en abierto en Brasil, pero que ya demuestra el problema brasileño principal en materia de derechos individuales homogéneos. Es que el demandado principal de las demandas, de las acciones colectivas de derechos individuales homogéneos, es el poder público. Y por eso no les interesa una acción que sea más efectiva, una acción que tenga un poder un poco mayor que otros tipos de demandas individuales.
la relación de los procesos colectivos con los procesos individuales también es trabajada por la legislación brasileña y, en principio, no hay una incompatibilidad entre el proceso colectivo y los procesos individuales. Así que un proceso que trata de derechos difusos o colectivos no genera ningún tipo de influencia sobre las demandas individuales, eventualmente discutiendo el mismo tema. Pero cuando se trata de derechos individuales homogéneos, porque los derechos individuales homogéneos son, en suma, los mismos derechos individuales de los ciudadanos, hay una regla que busca tratar el problema y que dice que, en principio, como la sentencia de la acción colectiva solo influye la situación de los individuos en caso de estimación de la demanda, no hay problema ningún si la sentencia es de improcedente, de desestimación. Pero si la persona ya tiene su acción individual propuesta, ella puede pedir la suspensión de su acción individual para que se beneficie, para que se favorezca de la decisión colectiva. Si no pide la suspensión de la demanda individual, entonces no hay influencia de la sentencia colectiva sobre la situación individual. Si al contrario, ella pide esta suspensión, entonces puede ser favorecida por la sentencia colectiva, y si la sentencia colectiva es de desestimación, entonces puede proseguir con la demanda individual que había propuesto. Cuanto a la ejecución brasileña, la cuestión es básicamente aquella que el profesor Santiago ha dicho. Tenemos excelentes mecanismos para la protección para la tutela de obligaciones de hacer y de no hacer. Así, por ejemplo, se puede utilizar técnicas de coerción, de combinación y de forma bastante amplia, porque el derecho brasileño no tiene una regla que dice cuál es el mecanismo combinatorio que se puede utilizar. Así que el juez puede utilizar desde la multa hasta la intervención judicial en una empresa o lo que entienda cabible. Y para este tipo de obligación tenemos un derecho bastante eficaz, eficiente. Pero para obligaciones pecuniarias tenemos un gran problema, dos grandes problemas, porque de un lado, cuanto a los derechos difusos y colectivos, el derecho brasileño opta por ofrecer este dinero a un fondo público, un fondo del Ministerio de Justicia, que debe aplicar este dinero en la recuperación y en la protección de los derechos difusos y colectivos de forma general. El problema es que este fondo no hace esto y el fondo brasileño incluso no quiere el dinero de las demandas colectivas. Nosotros, en un proyecto de reforma de la ley de acciones colectivas, tuvimos una participación de los miembros de este fondo brasileño y ellos mismos no quieren recibir este dinero. El dinero es muy poco en relación a todo lo que tienen de otros recursos y el empleo que pueden hacer es muy pequeño, es muy difícil, así que la solución brasileña para este tipo de derecho no funciona bien en el campo de tutela de obligaciones de indemnizatorias. Por eso, muchos jueces utilizan la idea de ofrecer el dinero a un fondo privado, gerido por las víctimas del problema, con una fiscalización del poder público, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, para que así se pueda hacer más efectiva la idea de la indemnización. Y cuanto a los derechos individuales homogéneos, el problema de la ejecución, de fato, es un problema bastante grave, porque en Brasil se hace una prioridad de la ejecución individual, así que el proceso colectivo se concluye con la sentencia de estimación. Después se aguarda a que los individuos se presenten, liquiden la sentencia y ejecuten la sentencia de forma individual. Esto es muy difícil, sobre todo en casos de pequeño valor, porque no hay quien desee ejecutar un valor pequeño, sobre todo porque debe obtener un abogado y todo esto, y esto cuesta mucho.
Así que la solución brasileña también no es buena en este punto. Si, según la ley brasileña, si no vienen los individuos para las ejecuciones individuales, entonces el dinero también es dirigido al Fondo de Derechos Difusos del Ministerio de la Justicia, lo que genera el mismo problema de la tutela de los derechos difusos y colectivos. Así que la preferencia brasileña ha sido el empleo de las tutelas de hacer y no hacer, como más o menos en los Estados Unidos, porque así se imagina que se puede obtener una tutela más efectiva. Hay experiencias muy interesantes en ese sentido, por ejemplo, con órdenes del juez para que el demandado críe cuentas bancarias para las víctimas y deposite en estas cuentas una suma de dinero padronizada y que comunique a las víctimas que están disponibles estos recursos para ellas. Así que solo vienen en la justicia las personas que no están contentas con el valor que ya está disponible para ellas. En síntesis, estas son las principales características del derecho brasileño que, como se ve, tiene varios defectos, tiene muchos problemas aún para enfrentar, pero que en alguna medida, creo, sirve para una primera abordaje de la tutela colectiva. Así que, pidiendo disculpas más una vez por la violencia que he cometido con su lengua, quedo-me a su disposición para eventuales dudas. Gracias. Muchas gracias a Sergio. A continuación interviene Nelson Ramírez. Él es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal de Perú. Nelson Ramírez es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Ha sido miembro de la comisión redactora del proyecto de ley procesal de trabajo designado por la Corte Suprema, consultor de la Comisión Especial encargada de elaborar el anteproyecto de la reforma del Código Civil del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional designado por el Ministerio de Justicia. Muy buenas tardes. Nobleza obliga, comienzo agradeciendo a los organizadores por esta invitación. Verdaderamente para mí es un honor participar de este evento tan importante. ¿Por qué existen los procesos colectivos? Esto me impulsa a una serie de reflexiones iniciales. No creo que estemos en una vertiente de pretender justificar la descarga procesal. Ese no es el sentido de un proceso colectivo. Si una legislación pretende ingresar a esta temática desde esa perspectiva, lo hace mal. Por otro lado, la importancia del proceso colectivo es tal que a mi modo de ver es un instrumento importante en las naciones modernas, especialmente en esta parte del mundo. ¿Por qué? La globalización ha generado una inestabilidad interna. Nuestros países están sometidos a presiones de todo tipo, especialmente porque tenemos recursos naturales y porque además hay un mercantilismo desenfrenado que agobia a la convivencia ciudadana pacífica. Creemos firmemente que el proceso colectivo sea un instrumento que puede permitir un reordenamiento del derecho público internacional. Desde esa premisa comienza nuestro enfoque. No nos atenemos a una mera visión procedimentalista. No se trata de crear nuevas instituciones por crearlas. Se trata de encontrar una respuesta a problemas que son nuevos. Y de allí comienza una hilación importante, porque si nos damos cuenta, las grandes empresas internacionales han puesto en competencia a nuestros países. ¿Quién ofrece más garantías a la inversión? ¿Quién cobra menos impuestos? ¿Quién flexibiliza las normas laborales? Y un largo etcétera que todos conocemos. Y no se trata de hacer una confrontación por la confrontación. Se trata de que la utilidad económica y el bienestar social caminen juntos. Ese es el ideal de un proceso colectivo. Porque allí donde el mercantilismo salvaje pretende hacer de las suyas, debe haber procesos valiosos, útiles, que le pongan freno. En esa perspectiva surgen estas reflexiones iniciales.
Creemos firmemente que ha llegado la hora de que un orden procesal anote bien esta disyuntiva casi existencial y constituya una nueva visión de este tipo de soluciones. La aproximación clásica del proceso bilateral basado en conflictos intersubjetivos no ayuda para nada, ni nos permite entender, ni nos permite encontrar soluciones idóneas a la problemática de este tipo de procesos. Ya lo hemos visto en las exposiciones previas. Diferencias normativas, opciones para el abandono del proceso a título individual, un largo etcétera. Creo que forma parte del problema precisamente porque abordamos con visión clásica instituciones nuevas. La legitimidad para obrar, la conciliación al interior de este tipo de procesos, la cosa juzgada clásica. Me parece que hay que ser creativos y de alguna manera morigerar algunos dogmas preexistentes para procurar soluciones realmente valiosas. Por consiguiente, es evidente que debemos, los países que no tienen aún normas al respecto, abordar esta temática desde una perspectiva de un proceso especial. No puede ser suplido vía procesos paralelos, analogías o la mera jurisprudencia. Son insuficientes. Hay que legislar con una visión muy clara de objetivos. En esa misma línea, la colectividad de ciudadanos debe pasar a ser un sujeto de derecho. Esto es vital. Ya no es Juan o Nelson el que debe iniciar este tipo de procesos. Es una colectividad la afectada. Y por tanto, es casi la hora de burilar un nuevo principio procesal, el de la solidaridad. Y por eso no me gustan las opciones que dentro de un proceso colectivo permiten que alguien a título individual abandone el proceso, porque le está permitiendo al egoísmo simplemente especular con mejores resultados en un proceso individual. Pero eso afecta el resultado del conjunto y además genera contingencias al demandado, quien tiene que estar prevenido no sabe cuántas veces para cuantos procesos individuales se inicien sobre el mismo tema. Esta forma de actuar no nos parece que es el camino adecuado. O somos solidarios si hay un proceso único con cosa juzgada erga omnes, o nos olvidamos de esta temática, creo yo. Desde esa misma perspectiva, hemos visto en el decurso de las exposiciones previas temas muy interesantes como la conciliación. Y claro, hablar de acuerdos conciliatorios en procesos de esta magnitud, cuidado, es muy sensible. No podemos tomarlo a la ligera como si fueran derechos subjetivos de los cuales uno tiene por autonomía privada un gobierno propio y absoluto de lo que quiera para sí. Pero en problemas de incidencia colectiva, esa posibilidad no puede ser tan manoseable. Creemos que este tipo de problemas generan derechos indisponibles y por tanto no pueden ser objeto de conciliación, menos de transacción. Eso creo que es una premisa muy importante, sin que ello sea óbice para los efectos de entender que en la parte de la ejecución de aquello que ya se decidió, sí puedan haber estos acuerdos que hagan más transitable la solución final. Dentro de esta misma tónica, y precisamente para salvaguardar, dada que normalmente hay una colectividad difusa, un grupo de personas no identificadas que pueden verse de alguna manera afectadas, para que no exista ese olvido, debe establecerse mecanismos generales de puesta de comunicación. El conocimiento es importante y por tanto la publicidad debe ser un elemento vital en este tipo de procesos. Deberemos abandonar pues la publicidad clásica de los procesos interindividuales. Habrá que utilizar la Internet como lo está haciendo la CEJA en esta ocasión. Habrá que ser algo creativos, pero fundamentalmente conscientes de que estamos ante un tema muy distinto del proceso clásico. ¿Qué hay detrás de esta preocupación por los acuerdos conciliatorios? Varios temas. Ya lo he dicho, el tema de los derechos indisponibles, que me parece muy importante. En segundo lugar, creo yo, el problema de la colusión o fraude. Es muy sensible. Y esto está atado a la legitimidad de quien actúa. No debe permitirse de que cualquier ciudadano o entidad, especialmente si recién se acaba de constituir para el caso,
pueda interponer demandas de este tipo, porque puede estar detrás de ese supuesto interés legítimo una transnacional que empuja un proceso manoseado, débil, sin prueba contundente para llegar a acuerdos muy favorables a su interés. Cuidado con eso. Y de hecho la historia, incluso llevada al cine, nos ha demostrado que esto no es temer fantasmas. Seríamos ingenuos, por el contrario, si no tomáramos previsiones en este camino. El control y homologación judicial como hipótesis para los acuerdos conciliatorios no me satisface. Por lo mismo que acabo de decir, que creo que son derechos indisponibles. Una homologación judicial. Y perciban ustedes que si hablamos de conciliación, tendríamos que comenzar a especular sobre la posibilidad de que existan audiencias de conciliación. ¿Cómo conciliar en una audiencia un problema de este nivel? Ya hemos visto incluso en los procesos interpersonales, en la explicación que nos dieron en las jornadas previas, la dificultad que existe para conciliar. No existen metodologías para llevar adelante esa audiencia. ¿Cómo entonces trasladar esa praxis a procesos tan complejos como los que estamos comentando? En mi país, Perú, existe una norma. Tenemos un código procesal promulgado en el año 1993, a puertas de sus 20 años de vigencia, y tiene este artículo que ustedes ven en pantalla, el artículo 82, donde podrán apreciar dos cuestiones que me parecen importantes para concatenar con la lógica de las exposiciones. Un primero, que se establece quiénes pueden ser los legitimados para actuar. Y si ustedes lo perciben, todas son entidades, no pueden ser personas naturales, por el pluralismo de afectación. Y eso me parece importante, más allá de que en la regulación interna peruana se ha dictado un dispositivo individual en casos específicos donde se abre la gama de acción a personas individuales. No estamos de acuerdo, pero en fin es una opción del legislador. Y lo otro es lo que dice el último párrafo. En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior, que es un poco la línea de todas las normas procesales vigentes en la materia, en preservación justamente del interés colectivo. Pero cuidado, si la sentencia definitiva declara fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso. Es una opción, quizás demasiado avanzada, no lo sé, pero nos parece que si lo atamos con el principio de solidaridad y entendemos que esta libertad de apartamiento, de que alguien que ha estado actuando en el proceso, una cosa es que alguien no conozca la existencia del proceso y otra cosa es que alguien esté en el proceso y en un momento estratégicamente procesal a su interés se retire del mismo. Eso nos parece que desdibuja la institucionalidad del proceso colectivo. Este artículo 82, como digo, de avanzada en su época, más allá de la ilusión que se le puso al promulgarse, no ha generado los efectos que hubiésemos querido. La cantidad de procesos colectivos del Perú no son muchas, y no es que no hayan problemas de esa índole, lo que pasa es que aparentemente todavía no se ha conjugado bien una internalización social de la norma sobre sus verdaderos alcances. Vamos al tema de ejecución de sentencias. Este es un tema muy interesante, que de suyo, bien lo dijo el profesor Pereira, es el tema menos estudiado, menos tratado, y que sin lugar a dudas es el más difícil del proceso colectivo. Es el mar de los tormentos. Creería yo que incluso en esta materia pudiéramos ir hablando ya de una categoría distinta de sentencias. A las clásicas declarativas, constitutivas o de ejecución, deberíamos crear una categoría distinta de sentencias, al estilo brasileño, de las sentencias mandamentales. Porque, vamos a ver, existen verdaderamente problemas muy complejos, que no se pueden agotar en un texto llamado sentencia, que incluso no puede especular aquí ahora lo que pueda venir sucediendo durante la ejecución, que incluso pueda mandar a hacer algo que en el camino que he demostrado que no era lo más apto para el caso concreto. Pues entonces, si hablamos de la cosa juzgada típica, no habría nada que hacer. No, cuidado, retrocedamos y reembumbemos, porque la idea es solucionar un problema de índice colectivo. Esta es, en esencia, creo yo, la verdadera circunstancia de especial cuidado en el proceso colectivo, la forma en que se pronuncia la autoridad judicial.
porque además es sabido que dentro de la colectividad de afectados, no todos tienen la misma dimensión del daño. Y por tanto habrá que graduar a quienes hayan tenido una mayor afectación de quienes no la han tenido tanto. Y eso, señores, no es fácil si podemos estar percibiendo una presencia realmente masiva de ciudadanos afectados. Y démonos cuenta también que incluso el derecho sustancial ha tenido que ceder paso a otras estructuras. Si recordamos bien en nuestra formación profesional en derecho civil, cuando hablamos de los vicios ocultos, las famosas acciones redibitorias, hoy ya no se practican, porque hemos pasado a la defensa masiva del consumidor, porque ha quedado demostrado que esas pretensiones históricas, civiles, clásicas, son ineficientes, porque a veces el daño individual es mínimo, de céntimos de dólar, pero sumado en la masa puede ser millonario. Pero el interés individual es insuficiente para cuestionar la circunstancia. El interés colectivo sí está absolutamente interesado. Creo que la administración de la ejecución, ¿cómo voy con el tiempo? Más o menos. Creo que la administración de la ejecución es un elemento que coadyuva a la estructura de una sentencia distinta y habrá que ponerle atención, lo mismo que al tema del destino de los fondos, y paso a un tema que también es muy, muy interesante, muy importante. En este tipo de procesos no debe existir el cumplimiento por subrogación en las obligaciones con prestaciones de hacer y de no hacer. Porque si nos damos cuenta, en un daño al medio ambiente, por ejemplo, lo que debe haber como mandato natural, lógico, de sentido común es reponga las cosas al estado anterior. Si quemó un bosque, pues vuelva a sembrarlo. Lo que demore en llegar a un estadio óptimo es de su cuenta. Ese es un hacer. Pero si se pudiera sustituir, bueno, no lo hago, pero pago una indemnización, no. Y es que, claro, tradicionalmente, en las obligaciones con prestación de hacer, siempre hemos tenido un dogma que nos ha ido acompañando en esta mecánica de la ejecución, el jus homine re ipsa, esa soberanía absoluta de la persona sobre su propio cuerpo, para que no pueda ser objeto de una presión externa para que haga lo que se comprometió a hacer. Como no hay esa forma de ejecución forzada, se sustituye por la indemnización. Eso no puede conjugar en la lógica de un proceso colectivo indemnizatorio, donde la condena incluso contenga acciones vinculadas a un hacer o a una abstención. ¿Qué opciones ya se han dicho? Y yo me permito reafirmar a título de conclusiones en este tema. En primer lugar, estimo que estos procesos, creo, sobrepasan al juez individual. Yo no creería que una instancia inicial para debatir estos temas sea una instancia unipersonal. Me parecería que debiéramos crear una instancia inicial colegiada, porque creo que la importancia de estos casos amerita pluralidad de criterios, conjugación de ideas y controles recíprocos. Junto con ello, y para los efectos de la ejecución, hay que ser creativos en los temas de coerción judicial. Me parece que si algo ha venido perdiendo las sociedades modernas en general, es el respeto por los demás. Y se ve del litigante respecto del juez, de los hijos respecto de los padres, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta visión individualista, hedonista, se manifiesta en las causas de muchos de estos problemas de incidencia colectiva. Y creo que la coerción, no la coacción, sino la coerción como elemento psicológico que coadyuve a una internalización del interés común, a veces hasta una frase nos enseña más que muchos tratados. El disfrute del medio ambiente no es nuestro, he leído por ahí, es un préstamo de nuestros herederos. Estamos gozando de algo prestado. Las generaciones venideras son los titulares de un medio ambiente sano y por tanto nosotros vivimos de prestado y debemos cuidarlo porque esas generaciones futuras confían en esta generación. Una visión distinta, importante. La microinstitucionalidad de la que se ha hablado
me parece también vital. No me gusta el nombre, para un tema tan macro, hablar de una micro, pero creo que más allá de las palabras que son accesorias, la idea central sí es sana. Crear una especie de autoridad administrativa o judicial administrativa que administre, monitoree. Por ejemplo, tenemos experiencias en el Perú de monitoreo ambiental de las comunidades campesinas o nativas, adiestrados que manejan GPS y que cuando detectan un problema de derrame de petróleo hacen la georreferencia inmediata y vienen las autoridades del Estado a controlar y solucionar el problema. Eso es prevención, qué bueno, pero estamos en capacidad de poder avanzar en esta circunstancia. Y termino coincidiendo con la tesis también del doctor Pereira, de que hay que aceptar etapas diferenciadas dentro de la ejecución. Y esto por una cuestión que conlleva todas las ideas expresadas. Los daños no son posibles de dimensionar en su verdadera dimensión aquí y ahora. Hay que saberlos apreciar en su conjunto. Y por consiguiente, y con esto termino, el proceso colectivo constituye quizás el ángulo vital de un nuevo derecho, que ya no pase por la lógica de un acceso a la justicia pensada en el derecho de tocar las puertas de los tribunales y ser escuchados, sino de una preservación masiva, abierta, consciente de los valores colectivos. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a pedirles a los expositores que contesten algunas preguntas que nos han hecho llegar. Primero, igual en el orden que fue las exposiciones, hay dos preguntas que hemos seleccionado para Santiago Pereira. La primera dice lo siguiente: cuando el impacto de un fallo judicial en un proceso colectivo es muy grande, ¿sería recomendable en la ejecución y para evitar posteriores incidentes de la misma naturaleza que se sugiera a partir de ese caso la creación de una política pública? Santiago. Bueno, aquí el tema que está en debate es justamente uno de los que yo planteaba, es hasta dónde puede el Poder Judicial intervenir en la esfera de otros poderes del Estado y concretamente en la esfera del Poder Administrador. Y aquí se ven distintas experiencias. En algunos casos la sentencia, consciente de que no puede determinar las políticas públicas, lo que hace es ordenarle a los organismos competentes la adopción de tales políticas. Pero generalmente no conformes con eso, pensando en que eso implicaría una fórmula demasiado abierta, establece ciertas bases o ciertas pautas para la definición de esa política. Con el ejemplo que yo ponía de la sentencia de Colombia en materia del derecho a la salud y también en el caso argentino del Riachuelo ocurre cuestiones similares, se dan pautas específicas muy concretas y esto ha generado esta polémica que yo mencionaba. Entonces puede ocurrir también que el Poder Administrador ante la sentencia defina la política pública. Eso dependerá entonces de la actitud de que el condenado asuma en la definición de las políticas públicas. O la asume y las define, o tendrá que eventualmente en ese proceso complejo de ejecución establecerse cuáles son las bases de definición de política pública, pero con ese enorme debate sobre la intervención de los poderes. Otra pregunta, está interesante. ¿Las sentencias en América en cuántos días se ejecutarían? ¿Si es uniforme en todos los países o varía dependiendo de cada país? Bueno, aquí hay que distinguir los procesos individuales de los procesos colectivos. En materia de procesos individuales, esto ya fue analizado en la mañana cuando se discutieron los procesos de ejecución. En materia de procesos colectivos, en el sistema básicamente de Estados Unidos y Canadá hay muy pocas sentencias que van a fase de ejecución, pero cuando llegan a fase de ejecución suele poder implicar tiempos bastante importantes. En Colombia, comentábamos ahora con Juan Carlos, que en realidad en Colombia puede tardar 3 años la ejecución de un proceso colectivo. En este caso de procesos colectivos que hoy señalábamos de sentencia que condena a pagar una suma de dinero que no requiere proceso incidental posterior de liquidación porque directamente establece la condena. Esto depende también de algunas otras condicionantes, si hay fondo o no hay fondo, porque la existencia de fondo puede ayudar. Hay países que de hecho no se sabría a quién asignarle el dinero. En aquellos países con regulaciones escuetas sin fondo,
el pago del daño global no tendría a quién ir y por lo tanto obviamente esto plantea un vacío legal de difícil resolución. Y luego en aquellos casos muy complejos como los que mencionábamos hoy, yo me atrevería a decir que lleva muchos años. En el caso de la sentencia de Colombia creo que ya lleva como 4 años el proceso gradual de ejecución y en Argentina ya lleva también un tiempo importante y va seguramente a llevar muchísimo tiempo. Gracias, Santiago. Tenemos unas preguntas para el doctor Guayacán. Hay 2 cortitas, pero de mucha profundidad. La primera, profesor. Nos dice, si un potencial afectado, a pesar de la notificación, no se da cuenta del proceso colectivo, ¿estará vinculado? Sí. Yo te hago otra pregunta, Juan Carlos, esta es pequeña también. ¿Cómo se regulan en su país los honorarios del abogado en un proceso colectivo? Perfecto. Para la primera persona que pregunta acerca de dejar pasar por alto la notificación, sí, realmente yo quiero insistir, son 2 oportunidades las que tiene. Hay una convocatoria pública que se hace y digamos que esto se hace en periódicos que son de bastante cobertura y se hace el llamado para que diga si se autoexcluye o no se autoexcluye. Y hay una segunda oportunidad también en un medio de comunicación de mucha cobertura y si lo deja pasar por alto, naturalmente queda vinculado. Ahora, yo intuyo que la gran preocupación es, bueno, pero entonces, ¿de qué manera protegemos a este? Yo insisto, cuando estamos pensando en estas acciones de los intereses colectivos homogéneos, tenemos que ponderar. Generalmente estamos hablando de cosas que no tienen un mayor valor, siempre estamos hablando de daños cuyo cobro judicial es más oneroso que el monto del daño mismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya corremos el riesgo de decir, le dimos a esta persona todas las garantías y igual, eso no se va a cobrar individualmente. Es mi percepción. En cuanto a los honorarios, tendría que distinguir 2 cosas. Los honorarios en los procesos colectivos, también tengo que volverles a hablar de los 3 subgrupos. Si yo soy un abogado y tengo la infraestructura logística para capturar 2.500 poderes del grupo que tiene 10.000, yo llego y presento la demanda, aunque no tengo necesidad de llevar sino un poder, pero lo mejor es tener varios poderes. ¿Buscando qué? Buscando, si lo que me mueve a mí, como ocurre en estos casos, es la necesidad de ganancia o el deseo de ganancia, si llegan varios abogados, el abogado que va a tener derecho al 10% de los honorarios de aquel grupo, que generalmente es el más grande, que es el que puede llegar después de la sentencia, es el que más poderes aporte. Yo creo que hay algo que podríamos llamar selección del mercado, por llamarlo de alguna forma. Quien tenga mayor infraestructura, esto funciona de esta manera. Generalmente, desafortunadamente en mi país, quien más resulta demandado en este tipo de acciones por ahora es el Estado. Y entonces, si alguien tiene una información privilegiada de un daño minúsculo que está haciendo el Estado, lo más seguro es que esa información se le filtra a un abogado. Ese abogado dice, yo calculo esto, son 500.000 personas, yo consigo 3 poderes y casi que hace cuentas de su pensión, si sale en una cosa muy grande. ¿Qué ocurre? Si él no hace el esfuerzo, en esta convocatoria puede resultar una persona que sí tiene la infraestructura y si él llegó con 200 poderes y el otro llegó con 2.500, es a ella al que se va a ganar esos honorarios. Ahora bien, en cuanto a las acciones populares, realmente hasta enero del 2011 lo que movía las acciones populares era un incentivo que teníamos de la misma manera que lo tuvieron los romanos, pero desafortunadamente el incentivo envileció las acciones populares. Y entonces, digamos, les hablo de un caso paradigmático, un exministro de Estado que cometió un acto de inmoralidad administrativa que le costó su puesto como ministro, fue demandado en una acción popular y en la acción popular se le condenó al exministro de Estado a devolver algo así como el equivalente a $5 millones. El
el actor popular tenía derecho al 15% de esos 5 millones de dólares. Eso desapareció. Eso desapareció en enero porque eso se salió de cauce y envileció. Hoy, las acciones populares que se adelantan son las costas procesales para el actor popular. Espero con esto haber resuelto la inquietud. Una última para Juan Carlos. El hecho de que el abogado coordinador perciba 10% de la indemnización del grupo ausente solo se relaciona con uno de los aspectos de la representatividad adecuada, el de ausencia de conflictos de interés. La pregunta es, ¿cómo resuelve el interno colombiano el otro aspecto de la representatividad adecuada? Aquel que exige una defensa rigurosa de la causa y que se relaciona con las cualidades y experiencia del legitimado colectivo y sus abogados. Si no se garantiza que el representante colectivo y sus abogados sean buenos, la pretensión contra conflictos de interés puede ser abiertamente insuficiente para proteger el debido proceso de los miembros ausentes. Es la pregunta. Claro, la persona que hace esta pregunta tiene toda la razón y yo vuelvo, insisto, tal vez con lo que dije tengo resuelta la mitad de la pregunta con lo que dije anteriormente. Para mí la legislación colombiana se lo confió a las leyes del mercado. Es decir, se parte de la base de que el abogado que haya tenido, perdónenme la expresión no es muy jurídica, la facultad o el mayor poder de seducción respecto de los miembros del grupo, la ley entra a presumir que es un abogado más apto para defenderlo y hay ahí una competencia tácita que se genera. Ahora bien, yo insisto en que es posible que en un momento dado ni siquiera esa infraestructura, porque un abogado puede tener una infraestructura, una gran capacidad de marketing, pero su capacidad técnica jurídica no es tal. Ahí digamos que la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la presencia del Ministerio Público morigerarían un poco esa situación. Ahora, en relación con las acciones populares, ¿cómo se garantiza esa calidad? Si el actor popular abandona la causa, por ejemplo, cualquier ciudadano puede actuar como coadyuvante y es un coadyuvante particular, en el sentido de que no es un coadyuvante que está limitado y que no le puede llevar la contraria al actor popular, porque aquí en últimas el primero que fue actor popular no es que sea el dominus litis, él no es el dueño, porque está defendiendo es un interés de todos, de tal manera que cualquier ciudadano puede intervenir como coadyuvante y va a tener, digamos, de ahí se va garantizando la representatividad adecuada de esta forma. El juez tiene la obligación, aún en el evento de que el actor popular abandone la acción popular, el juez tiene la obligación de adelantarla de oficio. Lo que generalmente ocurre es conminar al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo a que asuman el trámite del proceso. Eso ocurre de esta manera. Gracias. A ver, acá tenemos una pregunta para Sergio Cruz Arenjar. La pregunta dice, en la demanda de derechos difusos Yerga Omes, ¿qué pasa si proceden las pretensiones de unos pero de otros no? Pueden concurrir verdaderamente acciones colectivas con el mismo objeto en Brasil porque no tenemos un control de las demandas existentes. Ahora hay un cadastro nacional de procesos colectivos creado por el Consejo Nacional de Justicia, pero aún no está implantado, así que es posible que existan varios procesos con el mismo objeto. En este caso se aplica en Brasil la teoría clásica de cosa juzgada, así que la última cosa juzgada es la que vale, la que predomina. Si todos tienen el mismo objeto, no sé si comprendí bien la pregunta. ¿Es esa? Sí. ¿Sí? Entonces, se aplica esta idea. Pero hay la posibilidad de una acción revocatoria, no sé si ustedes utilizan esta idea, en Brasil se llama de acción rescisória, para desconstituir la cosa juzgada del segundo proceso. Gracias.
Bueno, esas son las preguntas, creo que para Sergio, como Nelson, para intervino al último, no alcanzaron a enviarnos las preguntas. Solo que deseas hacer alguna aclaración. O caso contrario, están llegando las personas que van a dar las palabras de clausura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. Vamos a salir a un break, pero regresamos inmediatamente para que